Dios, hermanos, entonces vamos. Bien, hermanos, vamos a entrar en el resumen, ¿no?, de nuestra lección. Y aquí tenemos dos presentaciones, ¿no? Uno de la lección de escuela sabática y otro lo que nuestro hermano Sergio Fustero hace, ¿no? Y tomamos eso para poder hacer nuestro resumen, hermanos. Muy bien, entonces, hermanos, voy a entrar en primer lugar, hermanos, a la presentación del folleto de escuela sabática. A ver, vamos a ver. Mm. Hoy día, hermanos, es viernes 28 de febrero. Y por favor, confirmen, hermanos, si se ve la presentación ahí en la pantalla. Para hoy día siempre se pone el título para los viernes. A ver si alguien lo puede leer. Ayuda, hermano. Hermano, buenos días. Para Buen día, hermano. estudiar y meditar. Muy bien, gracias. Gracias, hermano. Muy bien, para estudiar y meditar. Justamente aquí hay preguntas, ¿no? Para ver qué hemos aprendido. Y también, hermanos, un breve resumen, un comentario, hermanos, del espíritu de profecía. Vamos a ver aquí, hermanos, hay una sugerencia, leer el libro Origen del Mal y del Dolor. Bueno, es un capítulo, ¿no?, del libro El conflicto de los siglos, hermanos. El origen del mal y del dolor, hermanos. Y aquí está un poco de esos comentarios que están en ese capítulo. Dice, hermanos, nada se enseña, dice con mayor claridad en las Sagradas Escrituras, hermanos, que el hecho de que Dios no fue en nada responsable de la introducción del pecado en el mundo y de que no hubo retención pues arbitraria de la gracia de Dios ni error alguno en el gobierno divino que dieran lugar pues a la rebelión. Bueno, cuando uno ve la palabra de Dios, la Biblia, hermanos, entonces ve ahí, ¿no?, todo este conflicto, ¿no?, entre quienes es, todo, ¿no?, las razones, se muestra el carácter de Dios, el carácter también de este ángel rebelde. Y hermanos, no encontramos, no, un pasaje o algo, ¿no, hermanos?, que motivó esa rebelión, que haya sido causa, ¿no?, el gobierno de Dios, que haya causado esta rebelión. No, no ha habido ningún error, hermanos. Ese es el comentario que nos dice aquí, hermanos, y es así, pues, ¿no? El pecado es un intruso y no hay razón que pueda explicar su presencia, hermanos. O sea, no tiene sentido de que, hermanos, haya aparecido el pecado, dado que Dios no cometió ningún error, ¿no? Es algo misterioso y, e inexplicable, hermanos. Excusarlo equivaldría a defenderlo. Así que, hermanos, el disculpar, ¿no?, esto de la existencia de este problema, hermanos, ¿no? O el pecado, ¿no? Sería pues eh, estaríamos defendiendo si es que vamos a disculpar, hermanos. No, no se puede disculpar, no está hecho ese problema, ¿no? ¿No? La aparición del pecado. Y pues hay que enfrentar el problema y solucionarlo, ¿no? De haber sido dice Lucifer, hermanos, de haber sido Lucifer, haber sido aniquilado, muerto inmediatamente, hermanos, si Dios lo hubiese matado. Entonces, ¿qué hubiese pasado? Aquellos, o sea, los ángeles leales, ¿no?, del cielo, habrían servido pues a Dios por miedo, más que por amor, ¿no? ¿No? Entonces, todos los ángeles, si es que lo mataba a este ángel rebelde, a Lucifer, inmediatamente que pecara, entonces, hubiese la gente, hubiese, o digo, los ángeles, no le hubiesen servido a Dios por amor, sino por miedo, ¿no? Por miedo. Ese es el comentario, hermanos. Y de hecho, eso es cierto, ¿no? Por eso hay una razón por la cual dio tiempo, ¿no?, para que se mostrara el carácter de Lucifer, lo que él planteaba y todo ello, que todo el universo pues pudiera enterarse
no toda su pretensión. Así que por eso es que no fue aniquilado inmediato, ¿no? De inmediato. La influencia del seductor, hermanos, del seductor, o sea, de Lucifer, no habría quedado pues destruida del todo, ¿no? O sea, ni el espíritu de rebelión habría sido extirpado por completo. O sea que si lo hubiese matado Dios a Lucifer, ¿no? A este ángel rebelde, entonces, pues aquí nos está diciendo, entonces el problema continuaría, pues la influencia, hermanos, que generó este ángel, ¿no? Rebelde, no se hubiese acabado, pues, ¿no? Aunque lo hubiese matado, hubiese desaparecido este ángel, pero estaría, pues, no así, eh, no en, ¿cómo diríamos, no? No con la comprensión cabal, ¿no? De, de los objetivos, ¿no? De esta rebelión que tuvo Lucifer. Ni el espíritu de rebelión habría sido extirpado por completo. Entonces siempre habría en los corazones, ¿no? De los ángeles de querer rebelarse, ¿no? Pero por eso repetimos, hermanos, que Dios dio tiempo, ¿no? Para que se mostrara realmente en qué consiste esa rebelión, ¿no? Del enemigo. Y todavía continuamos, ¿no? Visualizando nosotros mismos, ¿no? ¿No? Sus intenciones, sus propósitos, ¿no? De este ángel rebelde. Para bien del universo entero, a través de las edades sin fin, era preciso dejar que el mal llegase a su madurez. Ahí está, hermanos. Entonces, ya llegó pues a su madurez el mal, hermanos, ¿no? Ya, ya fue vencido incluso el enemigo, porque Dios demostró que es misericordioso y justo, y, y Satanás está, sus pretensiones, no sus acusaciones, son falsas, pues, ¿no? Entonces, hermanos, era preciso dejar que el mal llegase a su madurez y que Satanás desarrollase pues más completamente sus principios a fin de que todos los seres creados reconociesen el verdadero carácter de los cargos que arrojara él contra el gobierno divino, a fin de que quedaran pues para siempre, hermanos, incontrovertibles, ¿no? No habría lugar a discusión ya, pues, hermanos. Ahora ya no hay pues, lugar a discusión. Todo el universo ya está enterado, hermanos, ¿no? Respecto a este conflicto, ¿quién tiene la razón, hermanos? Entonces, y nosotros todavía en esta tierra, pues, no, el enemigo todavía está trabajando, engañando al mundo entero, ¿no, hermanos? Y va a tener su culminación, ¿no? Tal vez en nuestros días, no sabemos, hermanos, pero estamos en la parte ya final de este conflicto, pues, hermanos. Entonces, hermanos, eh, para siempre, pues, ¿no? Quedará para siempre, entonces, y sin discusión, hermanos, ¿qué cosa? La justicia y la misericordia de Dios. Lo que el ángel rebelde había cuestionado era la justicia de Dios y también su misericordia. Pero ya no hay lugar a discusión ahora, porque en la cruz del Calvario Dios ha demostrado cuánto nos ama y también que es justo porque ha pagado por nuestro pecado. Así como el carácter dice también inmutable de su ley. Entonces también se ha demostrado que la ley de Dios es inmutable, incambiable, es eterna, la ley de Dios, ¿no? Se ha demostrado. Porque si la ley podría cambiarse, entonces en vano hubiese muerto Jesús en la cruz. Que lo que ha pagado es lo que demanda la ley, la muerte. La segunda muerte no que nos corresponde, lo pago. Porque la ley es inmutable, o sea, incambiable. Es eterna la ley de Dios, pues no esos 10 mandamientos, hermanos. Muy bien, ese es el comentario, hermanos, brevemente, ¿no? De este libro, El conflicto de los siglos, ¿no? Y el examen o las preguntas, hermanos, para reflexionar están acá. Primera pregunta, hermanos, a ver si responden. Muchos se preguntan cómo una criatura sin pecado, hermanos, cómo es el caso de Lucifer, ¿no? Porque Lucifer, ángel de luz,
y él se levantó pues contra su creador, ¿no? ¿Cómo es que él pudo pecar, hermanos? Una pregunta que todos, pero si era perfecto este Lucifer, era hermoso, era sabio, ¿no? ¿Por qué el pecado es tan misterioso e inexplicable? Dice aquí, hermanos. Y otra pregunta dice, ¿cómo explicar este primer pecado sin excusarlo ni justificarlo? ¿Cómo podemos explicar, dice, este primer pecado, ¿no? Que aparece en el cielo, sin excusarlo, sin disculparlo, ¿no? Y tampoco sin justificarlo, pues tampoco, hermano, ¿no? Entonces aquí todavía hay otra pregunta. Es decir, ¿por qué explicar su origen sería lo mismo que justificarlo? Dice aquí, ¿no? Hermanos, a ver si alguien quiere responder esa pregunta, hermanos. Creo que en el resumen de la lección habría que mostrar el texto bíblico, pues, ¿no? Pero si alguien en resumen pudiera decir, hermanos, ¿no? O, Bueno, o- justo, sí, hermana, por favor, a ver si alguien quiere bueno, participar. hemos estado esta semana hablando acerca del libre albedrío, ¿cierto? También de la libertad que Dios nos da para escoger. Asimismo, como teníamos esta libertad aquí en la tierra, esa misma libertad la tienen los ángeles en el cielo. No son robots, ¿cierto? Que están programados para servir a Dios. Son seres creados que se gozan en alabar al Señor. Por eso es tan misterioso, porque en el lugar donde vive Dios, donde el amor es el fundamento del reino, es un misterio pensar cómo este ángel se le puede meter esos pensamientos de desear ser como Dios, de orgullo, ¿cierto? Él se envaneció por su hermosura y quería ser igual a Dios. La verdad es que es un misterio y no se puede explicar y, o sea, no hay excusa para el pecado. Solamente tenemos la libertad de escogerlo si queremos, pero no hay ninguna excusa. Bien, muy bien, hermanos. ¿Alguien más quiere participar? Comente, hermano, o tienes preguntas también, ¿no, hermanos? ¿Qué hacer? Bueno, participemos, hermanos, participemos. Es como un examen, ¿no? Nos están preguntando. La gente nos puede preguntar, ¿no? Explícame esto, ¿no? ¿Cómo apareció el pecado en el universo y todo era perfecto? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿No? ¿Dios se ha equivocado al crear a Lucifer? ¿Algún defecto había en la cabeza de Lucifer? ¿Qué ha pasado? También a Eva, ¿no? Adán y Eva eran perfectos, todo lo que ha hecho. Entonces, ¿qué pasó? Pues, ¿por qué? ¿Por qué cayó en pecado? Pues Adán y Eva. Bueno, esto después, ¿no? De lo que aquí las preguntas nos hablan de originalmente. Entonces, hermanos, porque en un juicio necesariamente, o para juzgar, para tomar decisiones, se necesita conocer. Y la palabra de Dios no da respuesta, creo yo, hermanos, da respuesta. Hemos leído en esta semana lo que dice la Biblia, no lo que nosotros opinamos, ¿no? Sino lo que dice la Biblia, que es lo que entendemos. Y justamente ahí está en Ezequiel, el capítulo 28, en Isaías, el capítulo 14, bajo los símbolos, ¿no? De los reyes, ¿no? Ahí se muestra, ¿no? Este conflicto y la causa, dice la causa por la cual apareció este problema, ¿no, hermanos? La causa. Bueno, lo que personalmente entiendo, ¿no? Esto aplicándolo también a nosotros, hermanos, para entender, ¿no? De repente no entendemos, pues, hermanos, ¿no? Esa causa que lo que ha podido pasar. Hermanos, en sí, aplicándolo a nuestras vidas, que todo el universo tiene que saber esto, pues, hermanos. ¿Por qué sucede rebelión, hermanos? ¿Qué es la rebelión sobre todo, ¿no? En este caso, uno no está pues de acuerdo, ¿no? Uno se rebela contra algo porque no está de acuerdo, ¿no? Por decir, con un gobierno, entonces se vuelve rebelde, pues no hay grupos rebeldes, ahí no, pero no están de acuerdo, ¿no? Entonces quieren otra forma, ¿no? De gobierno, entonces, y es así, ¿no? Se levanta una rebelión humanamente.
Bueno, en el caso que estamos viendo de Dios, no encontramos ningún defecto, ningún error en el gobierno de Dios, que es justo y misericordioso, que vemos desde la primera página hasta la última página de la Biblia, encontramos eso, ¿no? No hay, no, algo que se pueda cuestionar respecto de eso. De repente tu hermano, hermana, puedes encontrar un cuestionamiento a Dios y decir que Dios sí, acá tiene un error Dios. Claro, mucha gente dice, ¿no? No me parece correcto lo que ha hecho Dios o tantas cosas cuestionan, ¿no? Sobre todo lo que dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, que es la base de toda la Biblia, ¿no? Entonces, queda pues ahí en el limbo, en la oscuridad, en la duda, ¿no? Entonces, para que uno realmente pues crea en Dios de verdad, de que es justo y misericordioso, tiene que estar convencido, pues hermano. Porque si estoy con duda, entonces, pues entonces el problema va a seguir por la eternidad, ¿no? Se tiene que despejar toda duda, ¿no? Entonces, hermanos, la rebelión surge cuando hay cuestionamientos, no está uno de acuerdo, entonces, bueno, pero si todo era perfecto, ¿por qué uno tendría que rebelarse? Pues, ¿no? Cuestionar a Dios, ¿no? O sea, este ángel Lucifer, ¿por qué tendría que cuestionar a Dios? Si él era perfecto, estaba feliz con la sabiduría y todo, ¿no? ¿Qué es lo que pasó, hermano? Y aplicándolos a nuestra vida también, si nosotros estamos bien, felices, contentos, ¿no? Teniendo nuestra relación con Dios, ¿por qué tendríamos nosotros que rebelarnos contra Dios, hermanos? ¿Por qué una persona tendría que rebelarse contra Dios? Aunque nosotros somos hijos de Adán y Eva, tendientes al pecado, pero a pesar de eso, hermanos, nosotros conociendo a Dios, ya pues conocemos que es justo, misericordioso. Ahora, ¿por qué yo conociendo todo ello y viendo los resultados, ¿no? De las promesas de Dios, todo lo que dice se cumple al pie de la letra, no hay ningún error así? ¿Por qué ahora, sabiendo todo eso, por qué yo tendría que rebelarme? ¿Cuál sería la causa, ¿no? De que uno en su mente surjan esas ideas de rebelión o surja pues el pecado finalmente, ¿no? Aparezca el pecado en la vida de una persona, ¿no? Entender eso. Bueno, en Ezequiel, hermanos, así como también en Isaías, Ezequiel 28, ahí, hermanos, están diciendo la causa. Esta es la causa, dice, esta es la causa. Porque ahí lo que dice que este ángel Lucifer, la causa dice que él vio que él era pues hermoso, sabio, inteligente, tantas cosas. Entonces, lo que se ve, hermanos, y en la práctica también, ¿no? Para que caiga Eva y para que nosotros también caigamos, es que uno tiene que dejar de mirar a Dios, porque de Él depende la sabiduría, de Él depende la vida, de Él depende todo, hermanos. Depende de esa relación, de esa comunión con Dios, hermano. Por eso este problema también del pecado en esta tierra es volverse a Dios y depender de Dios para vivir eternamente, a través de Jesucristo, por supuesto. Pero entonces, el problema es que cuando uno desvía su mirada a sí mismo, como lo hizo este ángel, no vio que dice la causa era de que era hermoso, vio su hermosura, vio, dice, o sea, todo lo que era, y entonces, pues, el separarse de Dios, hermanos, separarse de Dios, hermanos, pues, es el problema, ¿no? Que hay, hermanos, ¿no? En la práctica es eso, uno se separa de Dios, automáticamente el que se separa de Dios, hermanos, sucede lo que le ha sucedido, pues, a Lucifer. Entonces, uno se corrompe y ahí surge pues el pecado, hermano. Es como la rama cuando se separa del tronco, entonces dice, yo soy la vid, dice el Señor Jesús, pero separados de mí, o sea, la rama que está separada, somos como rama, separados de él, simplemente estamos muertos, pues estamos secándonos así, ya no podemos dar frutos, ¿no? Correctos, ¿no? Porque estás en la rama separada del tronco. Separados de mí, nada podéis hacer, dice el Señor Jesucristo, ¿no? Entonces ahí, ¿no? La separación de Dios.
Cuando uno se separa, entonces, pues genera todo eso, ¿no? Rebelión, pecado, todo lo malo, ¿no? La mentira, el asesinato, todo lo malo se genera, ¿no? Separados de Dios. Por el Eh, orgullo también, hermanito. sí, pero ese orgullo es un resultado, ¿no? Es un resultado de estar separado. Porque cuando uno está con Dios, no tienes orgullo. Cuando uno está con Dios, es imposible pecar. No puedes pecar porque estás con Dios. Jesús está en tu corazón. Es imposible pecar. Tampoco puede haber orgullo, ningún pecado, ¿no? Pero cuando nos separamos de Dios, ahí es donde aparece el orgullo, aparece el pecado, todo lo malo, ¿no? Aparece. Entonces, esos son principios importantes, ¿no? Que todo el universo sabe, ve, ¿no es cierto? De que realmente es ese problema, ¿no? Y Y, y la pretensión de querer ser como Dios. claro, Mm, ese deseo viene, ¿no? mm. Ese deseo viene cuando nos separamos de Dios, entonces resulta porque que nos creemos Dios nosotros. Eso es lo que en la realidad vemos, ¿no? En nuestras propias vidas y en la vida también de la gente, ¿no? Que podemos ver, ¿no? Entonces nosotros podemos evidenciar todo esto con nuestras propias vidas, ¿no? De que el separarnos de Dios, realmente, pues aparentemente pareciera que estamos bien, pero estamos pues muertos en vida en realidad. Bueno, ahí está, hermanos, yo lo veo así en Ezequiel, ahí las causas dicen, ¿no es cierto? Eso es la Biblia lo está diciendo, no, no lo digo. Entonces, vamos a leer, si es posible, esos textos bíblicos para recordar, ¿no? Lo que hemos estudiado en esta semana. Y aquí dice otra pregunta, ¿por qué Dios no borró a Satanás de la faz del universo? Creo que en los comentarios está dando respuesta, ¿no? ¿Por qué Dios no borró a Satanás de la faz del universo? O sea, inmediatamente, ¿no? Al ver Dios que apareció, ¿no? O sea, se separó Dios, ¿no? Y generó esa rebelión. Entonces, ¿por qué no lo mató? Entonces, ¿por qué Dios no borró a Satanás de la faz del universo? Es una pregunta. Ahora, ¿por qué era necesario dejar que el mal llegase a su madurez? ¿Por qué era preciso dejar el mal que llegase a su madurez? Miren, hermanos, ¿ah? En este conflicto en esta tierra va para 6000 años ya, ¿no? Hermanos, la aparición, pues, ¿no? De este problema. ¿En qué sentido es esa madurez, o sea, la madurez, ¿no? Del mal que genera, ¿no? Lucifer. Hermanito, ¿En qué hermanito. términos? Sí, 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 hermana, a ver, participa. Buenos días, hermanitos, primeramente con Bueno, todos. Buenos días. Porque Dios nos dio el libre albedrío. Dios otorgó a todos los seres creados, incluidos los ángeles, el libre albedrío para elegir, amarle y seguirle. Satanás, originalmente un ángel llamado Lucifer, eligió rebelarse contra Dios por su propio deseo de poder y autonomía. El libre albedrío es fundamental en el amor, muy relación bien. genuina. Sí, Se corta. eh, sí, hermana, su internet tal vez no logro escucharle, así se está entrecortando, ¿no? Tal vez en algún lugarcito especial donde pueda entrar, ¿no? El internet. Personalmente para mí no, va a ser que mi internet de mí esté así. No sé si se le corta, hermano. Hermano, Ya, justo, sí, sí, eh, hermana, sí, participa. debemos recordar que el enemigo con engaño, ¿cierto? Iba ángel por ángel intentando engañar a cada uno, ¿cierto? Y cuando esto se desata finalmente se lleva la tercera parte de los ángeles junto con él, porque era preciso que llegara esto a su madurez para que todos viéramos qué es lo que hace el pecado, qué hace la separación del hombre de Dios, o sea, de los seres creados
de Dios. Era necesario porque si no muchos criticarían a Dios como un Dios injusto, porque no verían cierto el resultado del pecado. Era necesario que se viera el resultado de todo esto que Satanás había hecho. Así es, hermanos, y pues es importante no ver los resultados de los propósitos que tenía no este ángel y también nuestras propias vidas, hermanos. Imagínense ahí, eh, no un hijo o una hija, no sé, o alguien, o nosotros mismos, ¿no? Que nos encaprichamos y decimos, no, no, esto tiene que ser así, 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 decimos, pero no conforme a lo que dice la palabra de Dios. Nos encaprichamos y al final, hermanos, en nuestras propias vidas, Dios permite, ¿ah?, que experimentemos lo que nosotros nos estamos proponiendo hacerlo. Ya Dios dice, está bien, hazlo, pero al final vemos el resultado, ¿no?, de nuestras propias ideas, o sea, de independizarnos de Dios, independientemente hacer las cosas. Entonces, todo ser humano visualiza en su propia vida también, ¿no? Lo que, o sea, la cosecha, ¿no?, de lo que ha sembrado. Es así, pues, hermanos. Y por eso aquí lo importante es volverse a Dios, depender de Él, confiar en Él, aunque de repente alguna y otra cosa, pues no entendemos, pero lo inteligente, hermanos, por eso viene la fe. La fe es confiar en Dios, hermanos. Con lo poco que podemos conocer, hermanos, acerca de Dios, no, pero habría que confiar. Eso vemos los ejemplos, ¿no? De los hijos de Dios, los que han creído en Dios, se ven sus propias vidas, ¿no? Que han confiado y han tenido éxito en su propia vida. Ahí están los ejemplos, hermanos, de, de David, a pesar que cometió errores, pero al final, pues triunfó. Y así, todo personaje bíblico que mantuvo esa fe en Dios, tuvo éxitos, fue justificado gracias a Jesús, ¿no? Bueno, eh, en la tercera pregunta dice, ¿por qué es tan importante comprender que el conflicto entre Dios y Satanás no es una cuestión meramente de poder, sino una controversia de otro tipo, hermanos? Porque si fuera quién tiene más fuerza, ¿no? Lucifer o Dios. Claro que Dios es todopoderoso, ¿no? Satanás es como una simple hormiguita, diríamos, ¿no? Así, para Dios, ¿no? Es, mm, eh, ¿qué poder tiene este Satanás? No tiene pues nada comparado a Dios, pues hermanos, ¿no? Entonces, si fuera una lucha de poder, ya pues inmediatamente hubiese sido destruido, ¿no? Satanás. No se trata de eso, es otro tipo, la controversia, el conflicto es de otro tipo, hermanos. Si alguien quiere decir qué tipo es eso, bienvenido. Hemos estudiado en esta semana, ¿no? ¿Por qué un conflicto en relación con el carácter es más significativo que uno en torno al mero poder? Está ya diciéndonos acá que el conflicto está referido al carácter, ¿no es cierto? Más allá de lo que es el poder, ¿no? Del poder. Hermano justo, Sí, hermana, a ver, eh, claro, si hubiese sido por el poder, como dice usted, yo hubiese destruido inmediatamente a Satanás. Pero aquí estaba en juego el honor de Dios. Satanás ponía en tela de juicio lo que Dios hacía por sus seres creados. Le decía que era un Dios injusto, que las leyes que él hacía eh, no, eran, eh, no eran justas. Entonces, es por eso que es de otra naturaleza el conflicto, no es de naturaleza de un poder físico, porque claramente Dios por lejos le gana a Satanás. Pero cuando se siembra una semilla de que Dios es malo, de que no es bueno, no, eso no podía quedar así nomás, porque si hubiese sido destruido el enemigo en ese momento, todos hubiesen quedado con la duda de si Dios realmente era bueno o no. así es, así es. Sí, pues, hermanos, es como que nosotros nos ponemos entre la pared y la espada, decimos, ¿no es cierto? Hay dos opciones, ¿no, hermanos?
hay cuestionamientos al carácter de Dios y entonces nos ponemos a pensar, ¿no? ¿A quién le creemos? ¿A Satanás, sus cuestionamientos o lo que dice Dios o lo ha demostrado ya Dios? Pues, ¿no? Entonces estamos pues por libre albedrío, tenemos que decidir. O sea, en el fondo, hermanos, hemos estudiado de que está referido a las creencias que tenemos, ¿no? La creencia, ¿no? Agarremos una creencia, digamos el no codiciarás, digamos. Entonces ahí se puede poner en cuestionamiento este mandamiento, el no codiciar, ¿no? No codiciarás la mujer de tu prójimo, la casa de tu prójimo, nada de tu prójimo no vas a codiciar, dice, codiciar, o desear, ¿no? Quitar esas cosas del prójimo, ¿no? Ese deseo, ¿no? Eso ya es pecado. Entonces puede haber un cuestionamiento. Entonces uno tiene que decir, a ver, ¿acepto esto lo que dice Dios? Este mandato dice no codiciarás, o no lo acepto. Otro principio, digamos, que se pone, una creencia o no, en cuestionamiento. No, no debemos mentir, dicen, no levantarás falso testimonio contra tu prójimo, ¿no? Entonces, eso se pone en tela de juicio, digamos, ¿no? Dicen, como una joven decía, ¿no? Pero es normal, la mentira es normal, se puede mentir en casos de necesidad y tantas cosas uno puede cuestionar, pues, ¿no? Entonces uno tiene que tomar la decisión, o bien vas a mentir o bien no vas a mentir, dos cosas nada más. Entonces, uno vive en un país o en un lugar, ¿no? Donde hay corrupción, todos roban, mienten, entonces pues está ya esto normalizado, eso, ¿no? De la corrupción, la mentira, entonces uno dice, pues es normal, pues aquí entonces uno tiene que mentir y tantas cosas. Y entonces tú tienes que tomar tu decisión, pues, tomar tu decisión. Ya, ¿en qué tú crees? ¿En qué tú crees? El carácter de Dios se ve pues en la ley de Dios, en los mandamientos de Dios. Y el enemigo lo que hace pues es cuestionar esos mandamientos de Dios, ¿no? Entonces ahí está el primer mandamiento, por ejemplo, él se presenta, ¿no? Como Dios, ¿no? Y busca y consigue, ¿no? La adoración del mundo para él. El segundo mandamiento dice pues que no debemos ser imágenes, esculturas, no hay que inclinar porque Dios es celoso y castiga, ¿no? Hasta la tercera y cuarta generación, pero hace misericordia a millares de generaciones, ¿no? A los que le aman y guardan sus mandamientos. Entonces ese mandamiento el enemigo ataca, pues, hermanos. Incluso se mete dentro de la iglesia cristiana y entonces borra ese mandamiento y mete dentro de la iglesia cristiana la adoración de imágenes, culto a imágenes, todo eso, hermanos, ¿no? Cosas, ¿no? Que de aquí, por ejemplo, los cerros, ¿no? Cosas creadas por Dios, dice, o a la luna, al sol, o a los animales, bueno, adorar sus creencias. Entonces somete, y la cristiandad, hermanos, queda engañada, pues entonces pero uno que va estudiando la Biblia, entonces tiene que tomar una decisión. Es el conflicto respecto a creencias. ¿En qué crees, hermano? ¿En qué crees? ¿Crees lo que dice Dios o no crees? ¿O crees lo que la tradición dice, no? O lo que tú piensas, crees en tu pensamiento, ¿no? Entonces, el tipo, ¿no es cierto? La controversia es de ese tipo, ¿no? De aceptar o no aceptar las creencias que dice la Biblia, pues no, los mandamientos de Dios. Ahí está el conflicto, hermanos, ahí está el conflicto, hermanos, ¿no? ¿En quién crees o no? ¿Qué cosa cree? ¿Por qué un conflicto en relación con el carácter es más significativo que uno en torno al mero poder? Es lo que estamos comentando. Pregunta 4 dice, ¿cómo entender la naturaleza del conflicto? ¿Cómo entender la naturaleza del conflicto? Como dice hermanos, ¿cómo entender la naturaleza del conflicto? Nos revela, dice, por así decirlo, que nuestra propia vida puede ser un reflejo en miniatura del conflicto cósmico. Logro tanto entender esa pregunta, hermanos. Bueno, más o menos está diciendo aquí que nuestra propia vida, el conflicto que estamos pasando nosotros, hermanos, en miniatura se va viendo este conflicto grande, cósmico. Sí, pues, hermanos, para entender tenemos que ver nuestra propia realidad en nosotros. Nosotros nos encontramos en conflicto, sí o no. Entonces, ver, no analizar sinceramente, no fríamente,
no sin parcializarse para uno, para otro, ver las cosas, ¿no? Como se suscita en nuestra vida las cosas, ¿no? Cotidianas, diarias. Entonces, tenemos que tomar decisiones y a lo largo de los años que hemos vivido, podemos nosotros con experiencia ya decir, sí, tomar estas decisiones que hago yo así, en contra de lo que dice mi Dios, mi Padre, ¿no? Entonces, sí, uno puede decir, yo puedo decir sí, si yo he tomado decisiones equivocadas o por ignorancia y bien la costumbre del mundo, entonces yo sé por experiencia que eso está mal y la cosecha es mal en mi propia vida, ¿no? Lo compruebo, ¿no? Y el hecho de hacer caso a Dios, incluso sin entender por fe, eso también me da éxito, felicidad, esperanza, ¿no? No, eso también personalmente compruebo eso. Pues yo estoy ahí, ¿no? Tomando decisiones, muy cristiano que sea, entonces sigue el conflicto, ¿no? En este mundo sigue, hay que tomar decisiones porque el mundo está contaminado, ¿no? Con el mal. El enemigo, nuestro enemigo, que es Satanás y los ángeles caídos, están luchando, tentándonos. Entonces hay que tomar decisiones, pues hermanos, ¿no? ¿En quién confiar? ¿Cómo estás experimentando la realidad de este conflicto? Eso es lo que nos pregunta. Entonces, lo que yo estoy explicando personalmente, yo no sé cómo tú dirías, hermanos, ¿qué estás experimentando tú, hermano? ¿Cómo deberías responder para mostrar de qué lado estás realmente? ¿De qué lado estás, hermano? A ver, comenta, participa. ¿No? ¿De qué lado estás, hermano? No. A ver, ¿alguien quiere participar? Comentar. Bueno, ahí está, Hermano hermanos. Justo, Sí, sí, hermana, por favor. debemos recordar que, bueno, esta lucha es para Satanás quiere la adoración, él quiere la adoración que Dios merece, la quiere para él. Entonces, ¿cómo podemos mostrar de qué lado estamos? Es adorando a Dios, es siendo obedientes, es sirviéndole a Él. Ujú. Muy bien, claro, claro, hermano. Sí, pues tomando esa decisión, ¿no? Eso, de todas maneras, todo ser humano tiene que tener diría, conocimiento, debe tener eh, Bueno, Augusto, información para poder tomar una decisión, porque a veces uno puede tomar decisión sin tener conocimiento, sin estar informado. Claro, bien uno a la ciega puede confiarse en Dios por más que no entienda nada, bien haría, ¿no? Pero de todas maneras, hermanos, Dios se manifiesta, pues por eso Dios mismo vino a esta tierra para manifestarse quién es Él, y está en la Biblia, ¿no? Acerca de quién es Él, su carácter, todo, ¿no? Ahí, entonces uno no necesariamente tiene que estar en la ignorancia, sino ahí está la Biblia, ¿Cómo hermano. ven? Ajá. ¿Cómo Sí, venció hermano. nuestro Señor Jesús? Con un escrito está, Ajá, ¿no? muy bien. A Sí. Satanás, escrito está. Si no es a Así la es. ley el testimonio, entonces nosotros tenemos cada día esa lucha constante contra Satanás, ¿no? Porque es el enemigo de Dios y también es nuestro enemigo de nosotros. ¿Y cómo podemos vencer? Con bastante oración, ayuno y también estudiando su palabra todos los días, hermanito. Amén. Amén, amén, hermano. Amén, amén. Hermano Marcelino, quería participar. y precisamente nuestra hermanita Rosita lo dijo lo mismo, ¿no? Que cada momento, cada instante nosotros decidimos qué hacer, qué hablar, qué hacer, y entonces estamos usando de nuestro libre albedrío, pero al inicio Dios nos dijo, el cielo y la tierra pongo por testigo delante de vosotros. El mal y el bien, la vida y la muerte. Elige pues la vida para que vivas. Al inicio nos contó cómo fue la travesía de Adán y Eva y ellos cayeron, ¿no? Y ese mismo enemigo dice en Apocalipsis, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces tenemos que estudiar la palabra y al estudiarla aplicar en nuestra vida. Ayer conversaba con una hermanita que perdió a su esposo y ella decía de que ah, nosotros
hemos hecho todo lo posible, pero él era frío, dice, y no sé, pero Dios conoce el corazón. Entonces, cada uno de nosotros elegimos ser frío o caliente, pero Dios nos dice que no seamos tibios, ojalá que seamos fríos o calientes, porque el frío por lo menos puede, en su necesidad, abrir los ojos hacia el cielo, Dios está dispuesto a socorrerle. Pero el tibio, ni frío ni caliente, entonces, Dios no puede obrar, pues no puede actuar a favor nuestro. Por lo tanto, cada día que vivimos es una oportunidad que Dios nos da, es un privilegio de servir a Dios en esas horas de ese día. Entonces, el conocer la palabra de Dios es importante. Qué bueno que dediquemos la primera hora de cada día para buscar a Dios, meditar en su palabra, orar a Dios, presentar nuestras peticiones a Él y Él hará. Muy bien, gracias, hermano. Vamos ahora entonces, hermanos, ver lo que nuestro hermano Fustero, él, no, hace su presentación. Bueno, voy a, en este caso, hermanos, regresar aquí. Está, aquí estamos, hermanos. Entonces, el título de nuestra lección de esta semana, ahí está el resumen del hermano Sergio Fustero, ¿no? Vamos a leer también este resumen, ¿no, hermanos? El conflicto cósmico, ¿no? Es el título, ¿no es cierto, hermanos? Y esta es la lección número 9, ¿no? Para mañana es primero de, ¿cómo es, hermanos? Mañana, ¿qué fecha es? Hoy ahora estamos viernes, ¿no es cierto? Mañana, 29 mañana. Primero. mañana, Ah, hoy día es primero. 28. Ya, mañana es 1 de marzo, Ah, pues ya, hermano, yo sí, pensé pues, que era 29. sí. Perdón. Entonces, sí, pues este mes tiene 28 días nada más. Ya, bueno. Hermanos, ahí está el título, el conflicto cósmico. Así que, hermanos, el texto para memorizar se ha partido, ahí está, hermanos, con este texto bíblico. Enemistad pondré entre ti y la mujer y entre tus descendientes y el descendiente de ella, dice, ¿no? Tú le herirás en el talón, pero él te aplastará la cabeza. Aquí el dibujo, hermanos, ¿no? Alguien se ha imaginado a la serpiente y ahí está pisando la cabeza de la serpiente y ahí está el talón mordido también, ¿no? Bueno, esto es una forma simbólica que habla la Biblia y alguien se imaginó, lo ha dibujado. Entonces, hermanos, y hay pues una enemistad. Entonces, aquí, hermanos, no puede haber amistad. No podemos, no puede ir Cristo de brazos feliz, ¿no? Con Satanás, no. Hay enemistad, pues, es la lucha entre Cristo y Satanás, enemistad, ¿no? Entonces también la iglesia ¿no? Con los seguidores del enemigo, ¿no es cierto? Entonces va a haber enemistad. No puede haber acuerdo, hermanos, no puede haber acuerdo. Entonces, eso es lo que Dios inicialmente puso, ¿no? Enemistad entre ti, o sea, el dragón, ¿no es cierto? La antigua serpiente, el diablo Satanás, y la mujer, que es el pueblo de Dios o la iglesia de Dios. Entre tu descendencia, entonces ahí, hermanos, la descendencia de Satanás son, pues ahora, ¿no? Los instrumentos que utiliza el diablo, ¿no? Que es la gente también. Y el descendiente de ella, ¿no? El descendiente de ella, hermanos, pues es Jesús. Él es, ¿no? El líder. Y nosotros somos también, pues, sus instrumentos de Dios, sus seguidores de Dios, ¿no? Entonces ahí Tu está, pueblo. ¿no? La enemistad a su pueblo, claro. Tú le herirás el talón, pero él te aplastará la cabeza. Entonces esto de aplastar la cabeza lo ha hecho ya el Señor en la cruz del Calvario. Toda acusación, ¿no es cierto?, que ha hecho respecto al carácter de Dios, ¿no? El enemigo, eh, ya pues ha quedado, hermanos, pues demostrado que es falso todas esas acusaciones que ha hecho de Dios, del carácter de Dios. Porque Dios ha demostrado en la cruz que es misericordioso. ¿Por qué ha muerto Jesús en la cruz? Por misericordia a nosotros, pues hermanos. ¿Quién puede dar su vida? Pues el mismo Creador a través de Jesús ha dado su vida.
ha pagado eso. Merecíamos la segunda muerte, Él ha pagado esa segunda muerte, ¿no? Y hermanos, con justicia ha pagado. Pues no es que simplemente con palabra ya te perdono, no es así, sino ese perdón conlleva pagar nuestra deuda, pues no, con su muerte, entonces lo ha pagado. Entonces es justo, pues no ha pasado por alto, ¿no? Lo que la ley demanda, la muerte. Así que hermanos, Él ha tenido que morir. Ahí está el amor, la misericordia, ¿no? Y también está la justicia que está pagando, ¿no? El precio de nuestro pecado. Bueno. Entonces, así le aplastó la cabeza a Satanás. Entonces ya se venció. Es como un partido, ya se venció, pues ya vencido. El partido está vencido ya. Uno venció. Bueno, y todavía estamos viviendo un tiempo, ¿no es cierto? Ya no son un tiempo suplementario, porque tiempo suplementario todavía daría lugar, ¿no? A que el enemigo pudiera vencer. No, ya no puede vencer, hermanos, ya está vencido. Y solamente nos toca a nosotros estar unidos al vencedor, a Jesús, ¿no? Entonces, porque el Señor Jesús dice, todo el poder que hay en la tierra, en el cielo, o sea, la muerte que estaba en las manos de Satanás, está ahora en mis manos. Dice, a quien quiero yo doy la vida y a quien quiero puedo dar también la muerte, podría decir nuestro Señor Jesús. O sea, la muerte y la vida está en las manos de Jesús, ya no en las manos del diablo, porque la muerte estaba en las manos de este enemigo, ¿no? Bueno. Entonces, hermanos, ahora ya está todo en manos de Dios. Lo que nos toca ahora en esta última etapa, hermanos, es estar confiados en el vencedor, que es nuestro Dios. No hay aquí ya lugar a cuestionamientos, a dudas, ya no hay. En el universo entero ya no hay. Bueno, hermanos, Porque Dios nos ama con un amor inmenso que tuvo que sacrificar a nuestro Señor Jesucristo, mandando a su Hijo para que nosotros seamos redimidos, ¿no? Y así realmente, cuán maravilloso, hermanito, es esto comprender realmente. Amén. así es, hermano. Amén, amén. Sí, pues, hermanos, que Dios nos dé su Espíritu Santo para comprender, ¿no? Llamamos conflicto cósmico al enfrentamiento entre Dios y Satanás, es el comentario que hace nuestro hermano Fustero. Entre el creador y una criatura insatisfecha con su gobierno. Ahí está el rebelde, ¿no? Insatisfecho, ¿no? Con el gobierno de Dios. Entonces, ahí está la rebelión, digo, el conflicto cósmico es el enfrentamiento, hermanos, entre Dios y Satanás. O sea, Satanás está insatisfecho pues, con el gobierno de Dios. Bueno, estaba, ¿no? Ahora ya, pues él sabe perfectamente que ha perdido. Con esta rebelión, hermanos, surgió un nuevo concepto en el universo, pues el mal, ¿no? Entonces, hermanos, con esta rebelión que ha sucedido en este universo, pues ahí aparece pues lo que es el mal, porque todo era bueno, hermanos, en gran manera, en el universo entero. Pero pues con esta rebelión, pues apareció el mal, hermanos. La presencia de la engañosa serpiente en Edén muestra que el mal ya existía antes de la transgresión de Adán y Eva. Ya, claro, ya pues este ángel existía antes, ¿no? De que estuviera en el Edén Adán y Eva, ¿no? Ya existía, pues, ¿no? Este ángel, ¿no? Rebelde. Aunque Dios podía aplastar a Satanás y su rebelión desde un principio, no lo hizo. Dios no lo hizo. ¿Por qué Dios tolera aún el mal? Esa es la pregunta que ya nos hemos hecho. ¿Por qué Dios tolera aún el mal? ¿Cómo muestra Dios mejor su amor destruyendo el mal o permitiéndolo? A ver, ¿cómo muestra Dios mejor su amor? ¿Destruyéndolo el mal o permitiéndolo? Es que a veces, hermanos, un hijo o una hija dice, no, se encapricha, no, yo quiero, no, así, así. Todos le aconsejan a esa señorita, no te cases con el joven este, no conoce a Dios, que esto no, no, pero todos sus amigas le dicen, no, te va a ir mal, que no, el pastor le aconseja, le dice, no, el papá y mamá le aconseja, Dios dice, no te unas en yugo desigual. No, pero yo le quiero, no, todos están contra mí, dice, y su capricho lo hace, pues hermano. Y Dios permite que suceda eso y después cosecha y dice, Señor, tenías razón, papá, mamá, tenías razón, amigos, tenías razón, pastor, tenías razón. Entonces, recién cuando ha cosechado lo que ha sembrado, tomó su maldición y ha cosechado, hermanos, recién entiende, recién comprende que ha hecho mal. De otra manera, tú le prohíbes,
no sé qué haces, lo mandas a otro sitio, ¿ya? Pero está siempre su rebeldía para toda su vida, hermanos, no ha solucionado el problema. A veces Hermano, justo que coseche, ahí recién uno comprende, dice, Dios tiene razón. Sí, hermano Marcelino. un pastor que predica sobre este asunto presenta un caso, ¿no? Una niña que era linda, dice ella. Se acercó al pastor y le dice, pastor, pastor, quiero hacerle una pregunta, ¿qué debo hacer? Dice, ¿cuál es tu pregunta? Y le dice, mi novio ayer me golpeó, 3 veces me golpeó en el mall. ¿Y por qué? ¿Qué debo hacer? Dice, inmediatamente tienes que dejarla. No tienes que pasar, ni siquiera preguntarme, inmediatamente déjalo y busca otro novio que te respete, porque si ahora, siendo novios, te da 3 veces el golpe en la cara, recuérdate nomás de mí, que la cosa va a ser peor. Y la niña le dice, qué malo, pastor. ¿Cómo le voy a dejarle? No, no, yo le quiero. Bueno, entonces cásate, pero recuerda, vas a recibir golpe en la mañana, golpe al mediodía y golpe en la noche. Y bueno, se despidieron y pasaron mucho tiempo y nuevamente se encuentra y se acerca la niña al pastor, le dice, pastor, usted es profeta, le dice, ¿por qué? ¿Qué profetizaba a ti? Un día usted me dijo que debía dejar a mi novio y yo no lo dejé y realmente eso pasó conmigo. Me dio golpe en la mañana, golpe en la noche y golpe en la noche. Y ahora se fue con otra mujer más joven que yo y me dejó con estos niños. Y eso es lo que pasa a veces, que nosotros recibimos el consejo de Dios a través de algún hermano, algún siervo de Dios, pero no lo obedecemos, pues. Hacemos lo que nosotros queremos. Finalmente, cuando ya nos golpeó la vida recién, así como Pedro, ¿ves? Escuchó el canto del gallo, ya Jesús le había advertido. Pero qué bueno es Dios. Aún en nuestro último momento, Dios nos perdona y nos restaura cuando nos acudimos a Él. Ahí está, hermanos, hermanos, está una ilustración realmente, ¿no? De lo que realmente sucede en la vida cotidiana, ¿no, hermanos? Bueno, entonces estamos aquí, ¿no? Viendo esta presentación de nuestro hermano. Y él hace un resumen, hermanos, lo divide en 3 partes la lección. La primera parte, el inicio del conflicto cósmico, ¿no? O sea, el originador del conflicto. Entonces, esa es la primera parte, ¿no? Para nuestro hermano. La segunda parte, el desarrollo del conflicto cósmico. O sea, primero el inicio, ahora el desarrollo del conflicto cósmico. O sea, el conflicto que llega a la tierra, Jesús y Satanás frente a frente. Y el tercero, hermanos, lo pone la resolución del conflicto cósmico. O sea, hay un inicio, hay un desarrollo y al final hay una conclusión o resolución del conflicto, o sea, la naturaleza del conflicto y por qué no ha terminado todavía. Entonces, ahí está, ¿no? eh, Ese resumen, ¿no? Que hace y lo detalla, ¿no? Cada parte, ¿no? Aquí, el inicio del conflicto cósmico, entonces pone ahí, de hecho, un texto bíblico, hermanos, y ahí dice, ¿no? El originador del conflicto. Ezequiel 28:15, hermanos, dice ahí, ¿no? Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. ¿Dónde dice, hermanos? Ahí está, hermanos. El originador del conflicto. Bueno, ahí dice Ezequiel 28:15. Ezequiel 28:15. ¿De quién está hablando, hermanos? Está hablando, pues, de este ángel, ¿no? Que Dios creó, Lucifer, ángel de luz. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. Sí, Dios, todo lo que cree es perfecto. Más hasta que se halló, dice, en ti maldad, ¿no? Entonces, ahí en Ezequiel 28, hermanos, habla acerca de las causas, ¿no? Que habíamos estado comentando. ¿Creó Dios a un ser maligno, hermanos? Ahí está, Ezequiel 28, 12 al 15, hermanos.
Entonces, ¿qué dice ahí, hermanos? ¿No? Ahí, por ejemplo, el texto bíblico, no, aunque no se visualiza aquí, el texto bíblico, bueno, por el tiempo también, hermanos, ya vamos a tratar de mm, recordarlo, ¿no? Nos arroja pues luz sobre la naturaleza de Satanás cuando fue creado. Entonces, ¿cómo lo creó Dios a Lucifer, hermanos? Bueno, en este caso, quise abrir yo esto. Perfecto, ¿no? Claro, ahí está, he abierto ahí. Dice ahí, hermanos, hijo de hombre eleva una elegía sobre el rey de Tiro, ¿no? Con este simbolismo, ¿no? Así dice el Señor Dios. Tú eras, o sea, ¿cómo lo ha creado Dios, no? Tú eres el sello de la perfección, hermanos, sello de la perfección, o sea, el modelo de perfección, ahí estaba Lucifer. Dios lo ha hecho así, como el sello de la perfección o modelo de perfección, así estaba este ángel. Lleno de sabiduría, hermanos. ¿No? Así lo creó Dios, le dio sabiduría. Perfecto en hermosura, hermanos, perfecto. ¿Mm? En el Edén estabas, dice en el huerto de Dios, toda piedra preciosa era tu vestidura. O sea, su vestidura, hermanos, toda piedra preciosa. El rubí, el topacio, el diamante, el berilo, el once, el jaspe, el zafiro, la turquesa y la esmeralda y el oro. La, la hechura de tus engastes y de tus encajes estaba en ti. O sea, Dios le ha puesto una ropa muy espléndida, diremos, ¿no? Muy bonita. El día que fuiste creado fueron preparados, dice, ¿no? Sí. Dice ahí también, hermanos, ahí, ¿no? Dice, tú querubín, dice, tú querubín protector de alas desplegadas, yo te puse allí, estabas en el santo monte de Dios, andabas en medio de las piedras de fuego, hermanos, en el cielo, ¿no? No hay ningún problema, el fuego, hermanos, no, los seres que están en el cielo, cuando estemos con el Señor, el fuego no nos puede quemar. Ahí está el ángel caminando en medio de piedras de fuego. Perfecto eras en tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que la iniquidad se halló en ti. Bueno, estos son los primeros versículos que hemos leído hace. Bueno, ahora, eh, ¿qué más dice aquí el comentario, hermano? Bueno, era el sello de la perfección, lleno de sabiduría, hermanos, este ángel, acabado de hermosura, vestido de piedras preciosas, maestro de música, porque también, hermanos, continúa y dice que todos los instrumentos musicales, bueno, se ha preparado para, justamente para él, ¿no? Para su creación, ¿no? Querubín protector también, hermanos, estaba ahí, junto con Dios, estaba ante la presencia de Dios. Hay ángeles que están ahí, querubines, ¿no? Alrededor de Dios. Entonces, él era también, pues, uno de ellos, hermanos, ¿no? Era El director del coro celestial era hermanito. también, ¿no? Se hace comentario de eso, ¿no? Que también él era el maestro, el director, ¿no? De música, ¿no? De adoración a Dios. Bueno, todo eso era, pues, ¿no? Caminaba sobre fuego, era perfecto prácticamente, hermanos. Este ser perfecto, inexplicablemente, dice, pecó y fue arrojado del cielo, ¿no? Como dice ahí, hermanos, este texto bíblico acá en Ezequiel y Isaías dice así, a causa de la abundancia de tu comercio, te llenaste de violencia. Una de las primeras causas, ahí está causa, hermanos. Causa de la abundancia de tu comercio, te llenaste de violencia. ¿Cómo es que, hermanos, qué es esa abundancia de comercio y te llenaste de violencia, hermanos? O sea, se volvió rebelde, ¿no? Pero la causa está en la abundancia de su comercio. O sea, él, no mirándose a sí mismo, ya ve a Dios ya no con los ojos de dependencia, sino ya de rebelión, pues, ¿no? Y entonces, y yo con una palabra sintetizo, esto es el chisme, ¿no? Y empieza a chismear a todos los ángeles, ¿no? Cuestionando a Dios, al Creador, ¿no? De que Dios, pues, en el fondo no era bueno, ¿no? No era misericordioso, no era justo. Bueno, qué cosas no les diría a los ángeles, pero los ángeles ni cuenta se dan, pues, esos son el comercio, ¿no? La abundancia de su comercio. Te llenaste de violencia, dice y pecaste, y yo pues te he expulsado por profano del monte de Dios y te he eliminado
querubín protector de en medio de las piedras de fuego. Fue botado, pues, hermanos, no a esta tierra. Y luego va a ser consumido en el fuego. Y en Isaías dice, ¿cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? Has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Ya, entonces en el conflicto que hubo en el cielo lo han vencido y lo han botado. Pues, era lucero de la mañana, hermanos, hijo de la aurora, ¿no? Por su Lucifer, lucero de la mañana, Lucifer, era ángel de luz, ¿no? Y ha sido derribado, pues, no por tierra. Él era el que debilitaba, dice, a todas las naciones. Bueno, Ujú. Porque era un y ángel que Dios le creó perfecto y cómo lo vistió con piedras preciosas más que a los demás ángeles. Él tenía más sabiduría, dice, ¿no? Más que los demás ángeles. Él tenía 6 alas, ¿no? En cambio, el resto de los ángeles no tenían 6 alas también. Había esa gran diferencia, hermanito. Por eso que él, por el orgullo, ¿no? Él se creyó como Dios. ¿No? A veces nosotros también eso hacemos con nuestros hijos, ¿no? A veces lo engreímos mucho a nuestros hijos y después, ¿qué hacen los hijos? Contra nosotros, ¿no? Ya no quieren ni estudiar nada, desobedientes, hacen lo que quieren. Hoy en día vemos eso también. Amén, hermano. muy bien, muy bien. La Biblia solo nos dice que fue el orgullo el que desvió su corazón y que decidió calumniar a Dios y erigirse en el nuevo gobernante del universo. Aquí hay otros textos bíblicos, hermanos. No, bueno, acá voy a intentar decir bíblicos. Bueno, Hermano Justo, hay una sí, pregunta allí en el chat, no sé si puede verla o se la leo yo. a ver, hermano. Dice, buenos días hermanos, si Jesús venció a Satanás cuando murió en la cruz y resucitó, ¿por qué no terminó ahí el conflicto entre Dios y Satanás? Ajá. ¿Por qué no terminó ahí el conflicto entre Dios? Allá, acá. Claro, Ujú. muy buena pregunta, ¿no? Bueno, si Jesús venció a Satanás cuando murió en la cruz y resucitó, ¿por qué no terminó, no, ahí el conflicto entre Dios y Satanás? Bueno, hasta cierto punto diríamos, ¿no? Que sí, ya el conflicto está acabado ya, ¿no? Pero claro, la pregunta, ¿y pero por qué todavía nosotros estamos en medio de este conflicto, hermanos? Si alguien quisiera responder, a ver, hermanos, a Sí, esa yo, pregunta yo que hacen. quisiera comentar, hermanos. Sí. Sería bueno que también nuestro hermano ZT nos cuente cómo se llama. Eh, Mi nombre es la hermana Belia. Estoy con la letra B. Eh, este conflicto aún sigue porque eh, nosotros estamos también enfrentados a esta situación porque mm, el carácter de Dios no es injusto, no quita la libertad a sus hijos. Al contrario, Jesús vino a liberar con el conocimiento de, de la palabra de Dios y con el conocimiento de Él mismo, de Jesús. Eh, por ejemplo, yo quiero poner el ejemplo de la Biblia es acerca del rey de Tiro, ¿no es cierto? Eh, yo he pensado en Fujimori. Él era un profesor de La Molina, muy respetado y era muy exigente como profesor, pero debido a las contrataciones, recuerdan que vendió todo, tantas cosas, tantas empresas estratégicas de Perú y se juntó con Montesinos. Ahí surgió el pecado, la transgresión y hubo muchos muertos, había una guerra civil casi en Perú. Entonces, así también sucede en nuestras vidas.
Cuando, si vemos, si nos dan poder, algún tipo de poder, ahí se muestra el mal carácter que podamos tener. Y aún se reproduce ese conflicto en nuestras vidas. Eh, si nosotros comerciamos, vamos a empezar a mentir, a engañar para ganar. Eh, y así en diferentes áreas de la vida estamos cada uno de nosotros sujetos a ese conflicto y tenemos que aprender mucho acerca de la naturaleza del carácter de Dios y lo que Él quiere, Jesucristo quiere de nosotros. Entonces, Muy por bien, eso no se terminó por eso. Sí. muy bien, gracias, hermana. Hermanos, yo diría, ¿no? La respuesta a la pregunta que hace nuestro hermano, porque Dios quiere, hermano, que tú seas salvo, ¿no? Que tú vivas con Dios eternamente. Por eso daría esa respuesta, ¿no? Porque hay un ángel, ángeles, o digo, no, los que han muerto, o sea, siendo fieles a Dios, han muerto, su sangre ha sido derramada. Entonces, esos ángeles, ¿no? Así como la sangre de Abel dice, clama a mí, dice, no a Caín, no, ¿dónde está tu hermano? ¿Qué has hecho con tu hermano? Le dice, ¿no? Porque la sangre de Abel, tu hermano, clama a mí desde la tierra, ¿no? La sangre no habla, pues entonces los que han muerto también, así ya, este, derramando su sangre por Jesús, claman, pues, pero en realidad es una forma figurada nada más porque hay un clamor, hermanos. ¿Hasta cuándo, Señor? La misma pregunta que hace el hermano, ¿no? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor, no juzgas y vengas nuestra sangre en nuestra gente, ¿no? Entonces, y hay una respuesta a esa pregunta, ¿no? Hay una respuesta, hermanos. Hasta que se complete, ¿no es cierto? Ahí dice, ¿no? Se complete. Así personas también que sean fieles, como ellos, pues, no estén, ¿no? Para que estén con Dios, ¿no? Y también otros dice que es paciente Dios, ¿no? Bueno, pero de todas maneras, hermanos, aunque ya está vencido, ya en la muerte en la cruz ya se venció, hermanos, ya está demostrado universalmente, no, que Dios es justo y es misericordioso, y ya Satanás perdió, es perdido. Bueno, el enemigo también, pues, hermanos, él sigue con su lucha por este tiempo que da Dios, eh, tratando de hacer tal vez sufrir al mismo Dios, no destruyendo a la humanidad, ¿no? Pero Dios persevera, ¿no? Con su misericordia y su amor por ti, hermano, que uno puede hacer esa pregunta. Porque eso es, quiere vernos a nosotros también con Dios. Todavía está dándonos esa oportunidad a nosotros, aunque ya está resuelto el problema de este conflicto, ya está. No, entonces, no hay vueltas que dar, hermanos, ya está demostrado, ¿no? Que el enemigo lo que ha propuesto, sus acusaciones son falsas, completamente falsas. No hay lugar a dudas, ¿no, hermanos? No hay lugar a dudas. Bueno, Cuando, hay gente cuando Sí, hermano. Jesucristo murió y resucitó, la humanidad no podía desaparecer. Entonces, por eso es que cada ser humano que sobrevivimos estamos sujetos también a todas esas luchas y Dios espera que respondamos adecuadamente con su ejemplo en Cristo. Ujú. Muy bien, muy bien. Bien, hermanos, entonces vamos a continuar por el tiempo, hermanos. El desarrollo del conflicto, la segunda parte, ¿no, hermanos? Entonces, en esta segunda parte se nos habla del conflicto que llega a la tierra. Entonces la serpiente dijo pues a la mujer, no, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal, ¿no es cierto, hermano? O sea, en esta semana habíamos estudiado los textos bíblicos, ¿no? De Génesis capítulo 3, ¿no? Ahí hemos leído, hermanos, realmente, ¿no? ¿Cómo es que la serpiente, o sea, el diablo, Satanás, el dragón, el acusador, bueno, él es el que no engaña a Eva, pues, ¿no? ¿Cómo le hace caer a Eva? ¿No? Era una mujer perfecta, hermanos, pero pues para caer en el pecado ha tenido que también, pues hermanos, como decimos, separarse de Dios. En este caso de su esposo se separó, pues estaba ahí eh, junto al árbol y ahí el lugar, se fue pues al lugar peligroso.
Y ahí se presentó pues justamente el diablo, ¿no? A través de la serpiente y con las preguntas que le hizo, no, conversó, ya conversar con el enemigo, ya pues, uno ya está en su terreno y uno va a caer. Por eso cuando a Jesús le dicen, ¿no? Señor, ¿cuándo vas a venir por segunda vez o cuándo va a ser el fin del mundo? Todo le dicen. Y el Señor da una respuesta. No dijo, no, tal día, no ha puesto fecha. ¿O qué señales va a haber por tu venida? Tampoco dicen inmediatamente las señales. Lo primero que dice, hermanos, tengan cuidado. Dice. Vendrán falsos cristos, falsos profetas y engañarán inclusive a los escogidos. Se va a aparecer en la tierra en diferentes lugares y va a decir que ahí está el Cristo. ¿No? Les van a invitar, ¿no? Entonces vayan a ver, pero ustedes no vayan. Ya les he advertido, no vayan, no vayan. Dice. Entonces, el hecho de ir, hermanos, ya estás perdido, ¿no? Ya estás sabiendo que tú no debes ir. O sea, uno va por curioso, no, a mí no me va a hacer caer, ya estás, ya fuiste, hermano. Si vas, ya caíste, llegaste a su terreno y ahí fuiste atrapado. Entonces, Eva estuvo en ese terreno peligroso y ya, pues, el diablo sabe cómo hacer caer, pues, hermano. Entonces uno debía estar confiando en Dios, tener ese temor de Dios y decir, no, no voy a ir a ese lugar peligroso, pues nunca hubiese caído, pues, porque hay otros mundos donde hay seres como nosotros que no han ido, pues, o sea, no han caído, hermanos, no han comido de este árbol de la ciencia del bien y del mal, y viven eternamente. Entonces, hermanos, Eva conversó y el diablo le metió en la cabeza, pues, hermanos, las mismas, ese comercio, esas acusaciones, ¿no? Le mete pues en su cabeza vas a ser como Dios, Dios te ha dicho que vas a morir, pero te ha dicho ¿por qué? Porque realmente sabe Dios que tú vas a saber el bien, el mal, vas a ser como Dios, ¿no? Y así que Eva, escuchando esas palabras, hermanos, ¿cómo funciona el hombre, no? Hermanos, es así, cuando abrimos nuestra mente, escuchamos palabras así, chismes, y ya fuimos, hermanos. Sí o sí vamos a caer, hermanos. El chisme, cuando uno escucha un chisme, ya sí o sí va a caer, automáticamente, ya se metió pues en la cabeza el chisme. Entonces, hermanos, esas palabras le metió en la cabeza y ve ya la fruta, lo ve, hermanos, como algo delicioso, no, algo bueno para alcanzar sabiduría, algo que Dios le había dicho, vas a morir. Si comes eso, vas a morir, pero se olvida de eso. Y eso es lo que pasa, hermanos. Por eso miren, hermanos, las propagandas y tantas cosas que te dicen, no come esto, come aquello, es bueno, pero es veneno lo que es comida chatarra. Pero compramos, ¿por qué? Porque al subconsciente entra a través de la propaganda, esto es bueno, esto, y cuando es malo, pues. Y entonces cosechamos de lo que se. Bueno, en este caso, pues así fue engañada Eva, hermanos. Le dice, no vas a morir. Dios dice que sí iba a morir. Entonces le engañó, hermanos. Bueno, el comentario dice, ¿creó Dios a Adán y a Eva con tendencia al mal? Bueno, pues después sería no, pues porque era, todo lo que ha hecho Dios era, en Génesis 1:31, hermanos, dice, ¿no? Tras crear el mundo y todo lo que contenía, Dios dice con claridad que lo que había hecho era bueno en gran manera. Así que crear a Adán y Eva era bueno en gran manera, era perfecto, así como lo creó también a Lucifer, perfecto. Esto incluía, por supuesto, pues a Adán y a Eva. Tras ganarse la confianza de Eva, Satanás, la serpiente antigua, le planteó dudas acerca del carácter de Dios. Os ha dicho que moriréis para meteros miedo, o sea, más o menos en su palabra, ¿no? Aquí está comentando nuestro hermano. Como que le dice, ¿no? A la mujer, ¿no? Te ha dicho que vas a morir para meterte miedo, ¿no? Para que no obtengas el conocimiento del bien y del mal y llegues a ser como él. Así, en otras palabras, ¿no? Así dice Génesis 3, 4 y 5. Así le engaña, pues. Ahora Eva estaba, pues, en la disyuntiva, ¿no? ¿A quién creer? ¿A Dios o a la serpiente? Entonces uno así te pones, pues, no decir, ahora, ¿a quién creo? ¿No? Y tienes que tomar una decisión, hermano, sí o sí. ¿No? La misma disyuntiva que tuvo que enfrentar cada ángel también, pues hermanos, la raíz misma del conflicto cósmico.
Entonces, aquí ese es un asunto de creencia, hermanos. ¿En quién vas a creer? ¿No? A pesar de su mala elección, hermanos, Eva eligió mal, Dios no abandonó pues a la humanidad, prometió que Jesús aplastaría a Satanás y terminaría el conflicto. Gracias a él podemos tener esperanza, hermanos. Gracias a Jesús. Así que, hermanos, ya todo está profetizado, entonces pisaría la cabeza de la serpiente, pues el Señor Jesús ya lo pisó. Entonces, hermanos, ya pues todo está solucionado. Ya solamente nos toca en este último tiempo demostrar nosotros nuestra fe, que tenemos fe para vivir eternamente con el Señor, porque esa es la única condición, confiar en Dios, nada más, hermanos. No es que tú tienes que vencer al enemigo. ¿Qué vamos a poder vencer nosotros al enemigo, hermanos? Nuestras fuerzas no nos da para vencer, ¿no? ¿No? Entonces, solamente con Jesús, creyendo en Jesús, agarrándose de Jesús, estando con Jesús, ahí el diablo tiembla, desaparece, no puede hacer nada con nosotros. Pero si estamos separados del Señor, vamos a poder enfrentar. No, pues hermanos, fracasamos, ¿no? Más al contrario, nos va a agarrar como instrumento. Se posesiona del ser humano, pues el diablo. Entonces, hermanos, aplastó pues ya no la cabeza de Satanás, ya terminó, como que ya terminó el conflicto prácticamente, hermanos. Y ahora gracias a él podemos tener esperanza. Ahora podemos vivir con esperanza, hermanos. Hay ese breve tiempo para nosotros, hermanos, para demostrar nuestra fe. Eh, Ahora, Jesús y Satanás frente a frente, hermanos. Aquí en esta tierra, hermanos, tal vez el cuestionamiento también, ¿no? Del enemigo sería, pues, ¿no? De que realmente, ¿no? Que Dios no, en realidad no, ¿cómo diríamos? A ver, hermanos. Que él, claro, como Dios puede resolver el problema, todo así, ¿no? Decir que es correcto, que es justo, pero Dios lo ha demostrado así como humano, hermanos, como humano. Ha venido a esta tierra y como humano, hermanos, para darnos ejemplo y ser el modelo para nosotros los seres humanos, él ha nacido de una familia pobre, hermanos, ha tenido necesidades, así que no era millonario, no tenía riquezas, nada, no tenía ni dónde recostar su cabeza, pero así ha vivido él, demostrándonos que sí se puede, hermanos, con la ayuda de él, hermanos, vencer. Entonces, ¿qué hizo Jesús como hombre? Estuvo en comunión con su Padre. Cada primera hora de la mañana dedicaba su comunión con su Padre y luego a trabajar, a hacer la obra de Dios. Y así, hermanos, pues, y se enfrentó cara a cara con el mismo diablo, hermanos, aquí en esta tierra, el Señor Jesús como hombre, pues, ¿no? Y le dijo el diablo, ¿no? Por ejemplo, ahí, miren, el fondo también, hermanos, ¿no? Del problema, dice, a ti te daré toda esta potestad, el poder, le dice, ¿no? El diablo le dice a Jesús en una tentación, le dice, yo te doy todo el poder está en mis manos, dice, toda esta tierra está en mis manos, es de mí, y a quien quiero yo lo doy, dice el diablo, ¿no? Mira, yo te voy a dar todo ese poder, te doy la gloria de todo este mundo, de todo, tú has venido para salvar todo esto, ¿no? Y ya, yo te lo doy todo, todo. Porque a mí ha sido entregada y a quien quiero lo doy, ahí está, hermanos. Ahora, yo te doy todo eso, si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Así dice la Biblia, hermanos. O sea, Jesús le dice a su creador, hermanos, no, el diablo le dice a su creador, a Jesús, arrodíllate, le dice, póstrate delante de mí, y ya yo me rindo, ya, todo, ya, así dice. Pero adórame primero. Hermanos, mire lo que busca el diablo, lo que busca es adoración. Ese es el carácter del diablo. Entonces, nosotros también separados de Dios, ¿qué buscamos? Tener fama, que la gente nos mira, qué bonito canta, o qué bonito hace, mira, tiene riqueza, ha triunfado, mira. Entonces, uno cuando está separado de Dios, entonces, ese es el problema. Busca ser mirado, aclamado, ¿no? Entonces, eso es lo que el diablo, eso es pecado, pues, hermanos, ¿no? O sea, hacerse Dios, es como hacerse Dios. Entonces le está diciendo si postrado me adoras, yo te doy todo, le dice el diablo, ¿no? ¿Qué busca? Adoración. A Eva le metió en la cabeza también, vas a ser como Dios. Ese fue el deseo inicialmente, ¿no? Del enemigo. Cuando se separó de Dios, surgió esa idea, hermanos. Entonces ahí está el punto principal, hermanos, ¿no?
A pesar de sus ínfulas de poder, Satanás no tenía nada que hacer contra el Dios omnipotente, muy superior pues a él. Pero la cosa cambió cuando Dios se hizo hombre, ¿no? Ahora en ciertos aspectos Jesús era inferior a él, claro. Como hombre Jesús pues era inferior a Satanás, pues Satanás ya no era ya pues ya todopoderoso para Jesús que era hombre, ¿no? Satanás, ¿no? O sea, es como nosotros, ¿no? Frente a Satanás, nosotros somos sí, independientes de Dios, somos como ratón y Satanás fuera como gato, se juega con nosotros, pues, ¿no? Entonces, así Jesús también era hombre y entonces inferior, ¿no? A él. Satanás intentó recibir lo que en el cielo se le había negado, la adoración. O sea, quería recibir la adoración, pues hermanos, ¿no? De Jesús, como es lo que recibe la adoración de todo este mundo, pues hermanos. Y la gente ni cuenta se da. Y hay que despertar, hermanos. De repente nosotros también ni cuenta nos damos y podemos estar adorando al mismo Satanás, ¿no? Ajá. No pudo hacer fracasar a Jesús a través del alimento, ¿no? Como lo hizo con Eva, ¿no? Bueno, el punto débil en ese momento de Jesús, ayunó 40 días, estaba de hambre. Y entonces le dice, si eres hijo de Dios, ¿no? Di que esas piedras se conviertan en pan. Jesús hizo un milagro convirtiendo, alimentó a 5.000 personas, multiplicó los panes, que era una cosa tan elemental, sencilla, pero no tenía que caer en la trampa. La trampa era que él dude de que era hijo de Dios. Si eres hijo de Dios, dice, a ver, di esto. No tenía nada que demostrar, además tampoco nosotros tenemos que demostrar nada. Nosotros podemos estar seguros, completamente seguros quién somos. Somos hijos de Dios y confiamos en todo lo que dice Dios y no tenemos que estar demostrando nada. Tampoco pudo hacerle caer incitando pues a la presunción, reflejo de su propio carácter. O sea, cuando le dice el diablo, ¿no? Desde la parte alta del templo le dice, lánzate y los ángeles, escrito está, ¿no? Los ángeles te van a agarrar en su mano, no va a caer tu pie en la tierra, ¿no? Entonces, así está escrito, pero otra vez le dice, no, si tú eres hijo de Dios, haz esto. Es decir, la trampa está en hacerle dudarte que es hijo de Dios. El querer demostrar eso, hermano, se llama presunción, es pecado. O sea, es demostrar tu fe. Estás presumiendo, pues, hermanos, estás dudando, ya te está haciendo dudar, nos está haciendo dudar, diríamos. Bueno, entonces, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios, yo soy tu Dios, tu creador, no me vas a poder hacer caer, le dice, no, así Jesús al diablo, ¿no? Finalmente Jesús resistió también el ataque directo. Si me adoras, te devuelvo lo que viniste a buscar. Escrito está, le dice el Señor Jesús, solamente a Dios se tiene que adorar, arrodillarse, inclinarse, hermanos, solamente a Dios, no a nada. Entonces, vete, Satanás, le dice. Entonces Satanás se fue, pues, hermanos. Le venció, pues, no, hermanos. Así que, hermanos, estando con Jesús podemos vencer. Jesús ayunó 40 días y 40 noches, ¿no? Para a enfrentarse al enemigo. Y estaba débil, pero a pesar de eso, hermanos, pues lo venció. Jesús ganó las batallas del conflicto con un arma que está a nuestra disposición y que debemos usarla como Él lo hizo. La Biblia, un escrito está, hermanos, siempre, la Biblia. Hay que memorizar, si es posible, toda la Biblia, hermanos. Y no nos va a poder hacer caer el enemigo, pues, hermanos, cuando nos tiene. Escrito está, vamos a decir. La resolución del conflicto cósmico, hermanos. Esta ya es la última parte, hermanos. La naturaleza del conflicto, hermanos. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, cuyos deseos queréis cumplir desde el principio. Este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza porque es mentiroso. Es el padre de la mentira. Hermanos, esto está sucediendo en las circunstancias de que realmente pues quieren matar a Jesús. Los fariseos, los líderes, los pastores de ese tiempo, ¿no? De la iglesia o el pueblo de Dios, hermanos judíos, no los líderes, los maestros de la ley, o sea, los eruditos, ellos, no los máximos que Dios había puesto, ¿no? Ahí en su pueblo. Ellos querían matar a Jesús, hermanos. Conocían perfectamente la Biblia, pero querían matar. ¿Qué estaba pasando, hermanos? Querían matarlo a Jesús.
Entonces ellos peleaban con Jesús, pues no, querían hacerlo caer. Y ellos decían que eran hijos de Abraham, pero ¿qué hijos de Abraham van a ser? Porque Abraham acaso era asesino y estos líderes querían asesinar. Así, hermanos, a lo largo de la historia también, hermanos, se recuerden que apareció el papado, a diestra y siniestra mató gente. ¿Qué cosa puede ser esto, hijo de Dios? No, el papá. Es hijo del diablo, ¿no? El diablo ha utilizado, ¿no? Para matar. El diablo siempre quiere matar, quiere destruir. Y eso Jesús les dijo, ¿no? A los mismos líderes, hermanos, de su pueblo. Vosotros sois de vuestro padre, les dice, ¿no? A los fariseos, ¿eh? Vuestro padre, el diablo, ustedes son hijos del diablo, les está diciéndoles, hermanos, a los líderes del pueblo, cuyos deseos queréis cumplir. ¿Y cuáles son los deseos, pues, del diablo, hermanos? Desde el principio, ha sido un asesino. Ahí está, hermanos. El diablo es asesino, hermanos, desde el principio, desde que se ha separado de Dios. Y si hay en nosotros ese deseo de matar, somos pues hijos del diablo, hermanos. Y si queremos matar, destruir o con palabras, decir, hermanos, pues no somos hijos de Dios, pues el diablo es este asesino desde el principio. Y no se mantiene la verdad, porque no hay verdad en él, no hay verdad. En el diablo no hay nada de verdad, hermanos. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, es mentiroso, pues su naturaleza es mentiroso, normal pues para él mentir, porque es un mentiroso, es el padre de la mentira. Ahora, si nosotros estamos mintiendo, hermanos, somos hijos del diablo, pues hermanos, ¿no? Porque si somos hijos de Dios, es imposible que podamos mentir, pues hermanos, imposible, porque estamos con Dios. Dios dice, yo soy la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, eso tenemos que entender, hermanos, porque no podemos estar jugando tampoco ahí, mintiendo, matando, mintiendo, insultando, hermanos. Nos podemos equivocar, sí, pero hay que arrepentirse, pues, hermanos, ¿no? Nosotros tenemos que estar con Dios y estando con Dios vamos a hacer la voluntad de Dios. Bueno, hermanos, ahí está el carácter del diablo, ¿no? Mentiroso y asesino. El conflicto es una disputa en torno al carácter de Dios. Ahí está, hermanos. Es una disputa respecto al carácter. El carácter de Dios se ve en los mandamientos de Dios. Dios es amor, hermanos. Pregunta, dice, ¿Dios es amor o es un tirano caprichoso? Pregunta, dice, ¿las leyes que nos impone surgen de su amor o de su celo por mantener la autoridad sobre sus súbditos? ¿Por qué, hermanos? A veces comparamos con lo que los presidentes o reyes de esta tierra hacen, ¿no es cierto? Para oprimir a la gente o gobernar y tantas cosas, ¿no? Entonces, pero Dios no es así, pues, hermanos, no es así, no es así. Dios es amor y Dios es justo, ¿no, hermanos? El diablo, el adversario, ha calumniado a Dios, su arma favorita en este conflicto, la mentira, hermanos. Es padre de la mentira, el diablo. Pero unas mentiras tan sutiles que aún los ángeles con su gran intelecto no eran capaces de diferenciar de la verdad. O sea, cuando él miente no se hace notar, pues es como un billete parecido al original y te engañan, pues hermanos, te dan un billete falso. Igualito, Satanás no se hace notar cuando muestra sus mentiras, hermanos, parecen verdad. La estrategia de Satanás ha sido proyectar sobre Dios su propio carácter, presentándolo como egoísta, opresor, mentiroso, vengativo, cruel, y parece haber tenido bastante éxito en nuestro mundo. O sea que, hermanos, el diablo pues muestra su propio carácter, ¿no? Diciendo que Dios es así como él, ¿no? Entonces, y la gente se lo cree, pues, hermanos, la gente se lo cree. Eh, El conflicto cósmico no es una guerra física, hermanos, tiene que ver con creencias. Ese es el corazón, hermanos, para nosotros. Este conflicto tiene que ver con creencias, hermanos, con creencias. ¿A quién vamos a creer? ¿A aquel que solo piensa en dañarnos o al que por amor se entregó a sí mismo para salvarnos? Y tenemos que tomar una decisión, pues, hermanos. No podemos quedar en la mitad, decir ni a uno ni a otro, no. El que queda en la mitad es parte del el que no está conmigo, contra mí es, dice el Señor Jesús, ¿no? El no recoge conmigo, desparrama. Entonces, aquí hay dos lugares, no hay término medio, hermanos. Todos ser humanos estamos del lado de uno, otro, del diablo o de Cristo, hermanos. Eso es así. ¿Por qué?
no ha terminado todavía, es la pregunta que nuestro hermano hacía, ¿no? Nuestro hermano. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, no sembraste buena semilla en tu campo, ¿de dónde pues tienes cizaña? Hermanos, el conflicto ya se sembró la semilla, esto es una parábola, ya pues y apareció, ¿no es cierto? La cizaña que sembró el malo, que es el diablo, hermanos, y entonces dice, ¿qué hacemos? Ya, ahora sí, ¿lo sacamos la cizaña? No, hasta el final, dice, ¿no? Hasta el final. Aunque ya está la cosecha también, hermanos, para cosechar, y el Señor ya viene, entonces, pero también está la cizaña. Entonces, lo que dice el Señor dice, primero, ahora, al final, recójame la cizaña para el fuego y el grano, pues, para Dios, ¿no? Para Dios. Bueno, ahí identifica todo, ¿no? El que siembra la cizaña, pues, hermanos, es el diablo. Y el que siembra la buena semilla es Jesús. A través de una parábola, Jesús explicó claramente la naturaleza del conflicto y su resolución final. En primer lugar, dice, no, Dios creó todo perfecto, pero plantó pues la semilla del mal, hermanos, ¿no? El del mal es aquel que lo plantó, hermanos, ¿no? El autor del mal es identificado como un hijo de Dios. Y claramente en la Biblia dice, pues en Mateo 38, que es Satanás. Cuando explica el Señor, dice, ese enemigo es Satanás. Eh, los ángeles, hermanos, que en la parábola se muestran, no comprendiendo la naturaleza del mal, querían erradicarlo, claro. Dice, lo sacamos, es la cizaña. Entonces aquí Dios quiere acabar con el mal antes de que sea plenamente comprendido. Entonces, para nosotros, bien, hermanos, ¿no? Que estamos comprendiendo, vemos la triste realidad, hasta dónde han llegado, ¿no? Las pretensiones del enemigo. Lo que sucede en el mundo, hermanos, es las pretensiones del diablo. Guerras, mentira, asesinato, todas esas cosas. Es resultado de sus propuestas. Dios deja que el mal se desarrolle para que no quede ninguna duda entre sus hijos. Eh, Finalmente llegará el momento de erradicar el mal a su autor y a todo aquel que se aferre a él. Hermanos, terminamos con esta cita. Aun cuando quedó vuelto que Satanás no podría permanecer por más tiempo en el cielo, la sabiduría no lo destruyó, en vista de que solo un servicio no puede ser aceptable a Dios. La sumisión de sus criaturas debe proceder de una convicción de justicia y benevolencia. Esto es importante, hermanos. Debe estar convencido al 100% de que Dios es justo y que es misericordioso. Y ahí es donde yo tengo que tomar mi decisión de servir a Dios. Pero si no estoy convencido de eso, entonces lo que es, esas decisiones de seguir a Dios sin estar convencido, hermanos, dura un tiempo nada más. Después vamos a caer. Tenemos que estar plenamente convencidos, hermanos, y no dudar. Los habitantes del cielo y de los demás mundos, no estando preparados para comprender la naturaleza ni las consecuencias del pecado, no podrían haber reconocido la justicia y misericordia de Dios en la destrucción de Satanás. Así que, hermanos, Dios ha permitido que se muestre, ¿no?, lo que el diablo pretende en este mundo. Así que, hermanos, ya no tenemos lugar a dudar, ¿no? Si no se hubiese visto, ¿no?, sus pretensiones, su carácter del enemigo, ¿no?, entonces ahí habría dudas, pero Dios ha permitido que se vea. De haber sido aniquilado inmediatamente, hermanos, aquellos habrían servido a Dios por miedo, más bien que por amor, ¿no? Para bien del universo entero, a través de las edades sin fin, era preciso dejar que el mal llegase a su madurez. Ya llegó a su madurez, hermanos, a fin de que quedaran para siempre incontrovertible la justicia y la misericordia de Dios, así como el carácter inmutable de su ley, hermanos. Ya es incambiable, pues, la ley de Dios, ¿no, hermano? Así que se ha demostrado que Dios es justo y misericordioso. Muchos todavía no lo conocen, para eso estamos, hermanos, nosotros, los que conocemos, para compartir, ¿no?, todo lo que conocemos de Dios, ¿no? Hacer saber a las personas y la gran misericordia para su salvación también. Que Dios te bendiga, hermano, hermana, que estás todavía aquí en la sala. Voy a pedir entonces a alguien que todavía está con nosotros
que nos despida con la oración, hermanos. A ver, algún hermano prenda su micro y despídanos con la oración. Bueno, vamos entonces a despedirnos, hermanos. Voy a orar. Querido Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias, Padre, por esta lección que, Señor, nos aclara, nos hace ver, ¿no? ¿En medio de qué estamos, Señor? Pues en medio de un conflicto, nosotros estamos aquí, Señor, parte tú y de parte tuya estamos batallando, aferrándonos a ti, Padre, porque eso es lo único que tenemos que hacer, agarrarnos de ti, no soltarnos, confiar plenamente en ti, en todo lo que tú dices. Bendito Padre, tú puedes usarnos así como tú ves por conveniente, Señor, en este día para compartir tu palabra con toda persona con que nos encontremos. Tu voluntad sea hecha, Padre Santo. Bendice a cada uno de tus hijos que está en esta sala. Te lo pido, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Amén, hermanos. Que Dios los bendiga y hasta Amén. mañana, hermanos. Hasta mañana.